Muy buenas con todos. En esta ocasión vamos a explicar y exponer lo que es la especificación técnica peruana, la 22237 o ISO IEC-TC, que es el que viene a ser del 2019, conforme a la tecnología de información. Nos referimos más a la parte 5, que es la infraestructura de cableado de telecomunicaciones. Siguiente. En la tabla de contenidos que vamos a poner a continuación tenemos la introducción, que tenemos una breve introducción sobre lo que vamos a exponer de esta especificación técnica. Los objetivos como tal, en la que enumeramos los objetivos específicos, el alcance de la especificación, la descripción de los aspectos específicos, el cumplimiento de la especificación, o sea, enumeramos los beneficios. Los requisitos generales, como dicen, requisitos de infraestructura, el diseño, en los casos de uso, aplicación en práctica y por último las conclusiones en general. Siguiente. Introducción. La infraestructura de cableado de telecomunicaciones es un componente crítico en los centros de datos. El cableado de telecomunicaciones es el medio por el cual se transmiten los datos y la información en los centros de datos. Siguiente. La especificación técnica, la que estamos tratando, establece que los requisitos para la infraestructura de cableado de telecomunicaciones en centros de datos. Esta especificación es importante porque garantiza que el cableado de telecomunicaciones en los centros de datos sea seguro, confiable y eficiente. Objetivos de la especificación. El propósito principal de esta especificación es establecer los requisitos para la infraestructura de cableado de telecomunicaciones en centros de datos. Ese era un objetivo general. Como objetivos específicos tenemos que establecer los requisitos para el diseño, la instalación, la administración y el mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones en los centros de datos. Garantizar también la interoperabilidad y compatibilidad de los sistemas de cableado de telecomunicaciones en los centros de datos. Siguiente. Tres alcance de la especificación. Siguiente. Esta especificación cubre los siguientes aspectos específicos, ¿no? El tipo de infraestructura de cableado de telecomunicación que se aborda, después los requisitos para el diseño, la instalación, la administración y el mantenimiento de la infraestructura de cableado de telecomunicaciones en los centros de datos. Y por último, las limitaciones y exclusiones, ¿no? de la infraestructura o el sistema, si es que lo hubiera. Siguiente. Cumplimiento de la especificación. Siguiente. Ya, las organizaciones que siguen la especificación pueden obtener varios beneficios, como mejora de la eficiencia de la infraestructura de cableado de telecomunicaciones en los centros de datos, también la seguridad de dicha infraestructura y la confiabilidad de la infraestructura. Siguiente. Es decir, el cumplimiento de la especificación puede mejorar la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad de la infraestructura de cableado en centro de datos. Bueno, pasamos a el aspecto de los requisitos generales de la especificación. Siguiente. Hablamos acá de la infraestructura de cableado en las telecomunicaciones en centros de datos, que debe cumplir los siguientes, que es fiabilidad, seguridad y eficiencia. En la fiabilidad, tenemos que garantizar que la infraestructura debe ser fiable para que así los sistemas del centro de datos siempre estén disponibles. Con respecto a la seguridad, la infraestructura debe ser segura para proteger los datos y los sistemas en los centros que va a almacenar la información. Y la eficiencia se basa en que la infraestructura debe ser eficiente para minimizar los costes de consumo de energía. Siguiente. Estos requisitos podemos resumirlos en estos puntos, en el cual se basa en la protección de datos, en la garantización de que los sistemas siempre estén disponibles y en la minimización de costes. Para abundar un poco más, el primer punto que hemos tocado es lo podemos lograr mediante el uso de medidas de seguridad física, como la protección de acceso no autorizado, medidas de seguridad lógica, encriptación de datos, etcétera, etcétera.
Con respecto al segundo punto, lo podemos lograr mediante el uso de la redundancia como la instalación de cables y equipos. Y en el tercer punto podríamos lograrlo de manera en que empleamos el uso de cables y equipos de alta eficiencia. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos al diseño de la especificación. El diseño del cableado que se especifica con esta norma de telecomunicaciones en centros de datos debe tener en cuenta los siguientes factores. En este caso, los requisitos del centro de datos, que a la hora del diseño debe cumplir con todos los requisitos, como el tamaño, la complejidad, la carga del tráfico y los requisitos de la seguridad. Después tenemos la capacidad de crecimiento futuro, que es debemos tener en cuenta que en un futuro la capacidad va a ir creciendo y va a requerir mucho más almacenamiento y mucho más recursos, por lo que se necesita que el diseño a la hora de hacer esté proyectado a eso, al futuro, a ese aumento de clientes, capacidad, etc. Respecto a las normas y reglamentos aplicables, tenemos que tener en cuenta que el diseño debe cumplir con las especificaciones y reglamentos aplicables. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Para cumplir cada uno de estos puntos, por ejemplo, en el primero que hablamos del cumplimiento de los requisitos de datos, sería necesario, por ejemplo, el tamaño del centro de datos, la cantidad de equipos que se conectarán, el tipo de tráfico que se generará, los requisitos de seguridad. Estos aspectos serían claves para poder hacerlos funcionar e implementar en el diseño. Respecto al segundo, que se refiere a capacidad a la proyección al futuro, como habíamos explicado, que hay que tenerlo con una proyección de que vamos a trabajar con una mayor capacidad en el futuro, por lo cual necesitamos realizar cambios. El diseño debe permitirnos realizar cambios importantes en la infraestructura del cableado, en este caso. Con respecto al cumplimiento de las especificaciones y los reglamentos aplicables, esto va a constituir básicamente en seguir a rajatabla todas las normas de seguridad, de construcción y las de eficiencia energética. Bueno, siguiente. Y pasamos con el caso de uso y aplicación práctica. Bien, la especificación establece los requisitos para la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia en la infraestructura de cableado de telecomunicaciones en centros de datos. Se establecen 3 puntos, que es la seguridad, fiabilidad y eficiencia. Ya se ha explicado eso hace un momento. Bueno, con la seguridad se protege la infraestructura del cableado de accesos no autorizados, pérdidas de datos y ataques cibernéticos. Con la fiabilidad, garantizamos la disponibilidad de la infraestructura en caso de algún fallo. Y la eficiencia, pues optimizamos el rendimiento y el uso de la infraestructura. Algunos ejemplos de esto, de cómo aplicar esta especificación es: punto 1, mejorar la seguridad. Se puede instalar cámaras de seguridad, sistemas de control de acceso y sistemas de encriptación de datos. Ejemplo 2, para mejorar la fiabilidad se pueden instalar cables y equipos redundantes, etiquetar los cables y equipos para facilitar el mantenimiento y realizar un mantenimiento preventivo. Ejemplo 3, para mejorar la eficiencia se pueden utilizar cables y equipos de alta calidad, diseñar la infraestructura de cableado de forma eficiente y utilizar una herramienta de gestión de cables. Aquí tenemos una imagen, que la primera imagen, la que lleva una X, sería como una especie de antes de aplicar esta especificación y la siguiente un después de aplicar esta especificación. Se puede ver una notable diferencia y bueno, es mucho mejor tenerlo algo ordenado. Dentro de las conclusiones extraídas de toda esta especificación se tiene que la especificación establece los requisitos para la infraestructura de cableado de telecomunicaciones en centros de datos. Tiene que ser segura, fiable y eficiente. Que es importante que los propietarios, operadores y administradores de centros de datos estén familiarizados con la especificación, de modo que apliquen sus requisitos para garantizar la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia en sus centros de datos. La especificación es importante y relevante para la industria de centros de datos porque ayuda a garantizar la seguridad de los datos
y los sistemas, mejora la fiabilidad en los centros de datos y facilita la expansión y el crecimiento de estos mismos. Bueno, eso sería todo. Gracias.